Lucas 23, 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Estos dos personajes estaban colgados a cada lado de nuestro amado Señor Jesucristo. Sabemos que eran ladrones, que eran malhechores. Investigando un poquito en distintos textos, podemos encontrar un poco más de información acerca de estos dos personajes. Uno de ellos se cree que era Dimas y el otro Gestas. Dimas es aquel considerado como el ladrón bueno o arrepentido, y Gestas es el ladrón malo, el inconverso. Es curioso que, estando en una misma situación, muchas veces los cristianos reaccionemos de distintas maneras, cuando deberíamos de tener esa actitud y buscar la salvación en nuestro amado Señor, buscar en el Señor aquello que tanto necesitamos para nuestras vidas, cuando el Señor dice: el tiempo es hoy. Fíjense que Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin embargo, el Señor le dice: hoy mismo. Esto a mí me lleva a reflexionar que no hay que dejar pasar ese tiempo, que no hay que esperar hasta último momento, sino que hoy mismo podemos estar con el Señor. Hoy mismo podemos hacerle parte a Él de nuestra vida. Hoy mismo Él puede estar en nuestro corazón, morando, hablándonos, compartiendo nuestra vida, caminando junto a nosotros. Cuando vengas en tu reino, hoy mismo podemos estar con el Dios Todopoderoso, con el Cristo viviente. Amén. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5, habla de una herencia incorruptible. Estos versículos me hacen recordar, es un recordatorio acerca de esa herencia celestial que tenemos como hijos de Dios. Una mejor herencia que la terrena. Es mucho mejor que la herencia terrenal de Canaán, porque estamos hablando de una herencia celestial. Es la eternidad que vamos a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Y habla de tener una esperanza viva en este mundo, en esta tierra, en este caminar, de tener una esperanza viva en el Señor. Esto es una fe viva, esto es creer en alguien que está vivo. Vamos a abrir el libro de Lucas, también en el capítulo 4. Dice alguien más burlándose del Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículos 23 en adelante. Y él les dijo: sin duda me dirás este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entre muchos, el Señor dice que recibió la respuesta de una sola mujer, la viuda de Sarepta. Recuerdan, la historia fue contada hace muy poco. Y uno de ellos, de los leprosos, que fue Naamán. Con estos versículos podemos confirmar esta palabra que habla en el libro de Mateo, donde dice que será como en los tiempos de Noé, que de dos uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tienen corazones diferentes, de personas que reciben la misma palabra, las mismas oportunidades de parte de Dios, pero que muchas de ellas las rechazan. Otros las toman, deciden tomar esa palabra, esa promesa, esa verdad y cambiar sus vidas, pero otros la rechazan. Entonces el Señor nos dice: teman solo a Dios y no tengan temor de lo que pueda suceder en el mundo. Como en los días de Noé, los levantamientos serán aún dentro de las familias, pero ustedes tienen que mantenerse y permanecer firmes en la palabra que el Señor un día habló a sus vidas. Este ladrón bueno, este siervo bueno, como aún habla la Biblia en Mateo 24, capítulo 45 al 51, se compara con el ladrón malo, con el siervo malo. El ladrón bueno es aquel que es fiel y prudente, conforme a la palabra de Dios. Y el siervo malo es aquel que es necio de corazón. Es que los corazones son distintos, aún dentro de la iglesia, entre los cristianos. Pero el Señor siempre dijo que apartaría a los unos de los otros, que Él haría la separación entre justos e injustos, entre los salvos y los no salvados. Él pondrá, dice, a la derecha a los que Él ha juntado, a los suyos, y a otro lado irán aquellos que lo han rechazado. Dimas y Gestas, y aún Pedro, aquel que a lo mejor se jactaba de que jamás dejaría al Señor, aunque todos hiciesen a un lado en el peor momento de la vida del Señor. Aún Pedro flaqueó. En Mateo 26, 31 al 33, el Señor le anticipó al mismo Pedro lo que sucedería. Dice que Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero respondió Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero el Señor le dijo: Pedro, esta noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Qué es escandalizar en la profundidad de la palabra? Es tropezar, es pecar, es apostatar, es desagradar, es caer y es ofender. A veces creemos que estamos seguros, pero muchas veces las situaciones vienen a nuestras vidas para demostrarnos verdaderamente cuál es nuestra condición, cuál es nuestra realidad y dónde estamos plantados o cimentados. El Señor nos enseña a través de estos ejemplos de Dimas y de Gestas a ver los distintos tipos de corazones. Yo veo al menos en Dimas un corazón arrepentido verdaderamente. Veo un corazón que cuando se vio al límite, al final, allí estando cara a cara con la muerte, se dio cuenta de lo miserable que había sido su vida. Y pudo reconocer al Salvador. Pudo reconocer su condición de pecador delante de Dios para recibir el perdón. El temor de Dios estaba dentro de ese corazón arrepentido. Y es que en la cruz no cualquiera se anima a poner. Es que muchas veces no nos ponemos en ese lugar. Pero por otro lado, en nuestras vidas muchas veces estamos en ese lugar.
Muchas veces las situaciones difíciles, muchas veces en nuestra mente vienen pensamientos donde creemos que es hasta acá y no hay más nada, y que es el final. Es esa muerte que vemos frente a nuestras vidas, es esa desilusión, es ese estado donde creemos que ya nada es posible. Ahí es donde hace falta que aflore ese corazón, que busque una vez más a este Señor, a este Salvador. Gestas, estando en la misma situación, viviendo lo mismo que estaba viviendo Dimas, endureció su corazón. Su corazón permaneció endurecido. No pudo reconocer, no pudo arrepentirse, no pudo ver lo miserable que había sido su vida. Aún se cree que detrás de Dimas había un ángel esperando por él y detrás de Gestas un demonio esperando por su alma. Y es que a veces el mismo sol puede derretir una cera, pero al barro lo puede endurecer. A veces en las iglesias vemos estos casos, cuando llega a lo mejor un miembro de la familia, cuando llega el esposo o la esposa, cuando a lo mejor vienen los dos y uno apostata, se aparta, como hoy decía. Y a veces las mismas situaciones uno ve que se resuelven de distintas maneras. Porque podemos ver a aquellos que fielmente con fe han permanecido y sin embargo otros se han alejado. Y es la misma situación. A unos los aleja y a otros los acerca. Y es que está en nosotros el corazón. Es personal y es de cada uno. Si tenemos un corazón dócil, maleable, de niño, para que el Señor pueda trabajar, de modo que podamos reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros pecados, o que el orgullo nos gane y terminemos con esa soberbia en el mundo. El bueno y el malo muchas veces están dentro nuestro, y este puede ser un reflejo fiel, este ejemplo, de las dos naturalezas de las que habla el apóstol Pablo, que están dentro nuestro. El apóstol en una ocasión dijo: hallo esta ley, pero también esta otra, la ley de mis miembros, que se opone a la de mi espíritu, y queriendo hacer el bien hago el mal que no quiero. Y es que están ahí, y es que ya no soy yo, sino el que hace el mal, el pecado que habita en mí, dice el apóstol. Y es que esta vieja naturaleza siempre va a estar, esta humanidad está dentro nuestro, no nos va a dejar. Sin embargo, lo que la palabra nos enseña es a mantenerla sujeta al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está unido a nuestro espíritu. Por lo tanto, es más fuerte, o debería ser más fuerte que nuestra carne. Eso está en Romanos 7:23. Las dos leyes. Cuenta un poquito la historia que un artista retrató a Dimas mirando a Cristo con ojos de fe. Y en cambio a Gestas lo retrató con un rostro agresivo, enojado, mirando hacia otro lado. Otro artista dice que lo retrató a Dimas buscando la mirada de Jesús, mientras que al otro rechazando la mirada y girando su rostro hacia afuera. Y muchas veces nosotros estamos enfrente de este dilema de no saber si confiar o no en este Dios. Muchas veces pasa dentro nuestro. Y es que estamos indecisos. Si miramos a nuestro Salvador, depositamos la confianza, descansamos, seguimos avanzando, perseverando y sosteniendo la promesa. O si desviamos la mirada porque no creemos, a causa del orgullo, a
causa de la incredulidad. Esto puede suceder alguna vez en nuestras vidas, sí. Lo importante es tener el discernimiento a través del Espíritu Santo para poder levantarnos las veces que sean necesarias. Porque como hoy vimos, hasta Pedro negó al Señor, Pedro dudó, Pedro se hundió. Los apóstoles lo abandonaron la noche de la crucifixión. Pero hay algo que está dentro nuestro y que es el mismo Señor cuando lo hemos recibido y que es esa luz y ese poder del Espíritu Santo que está dentro nuestro. Porque también esa noche en la que Pedro negó al Señor, en medio de tanta gente y de tantos soldados en aquel lugar, hubo alguien que le dijo: vos sos de ellos. Porque pudo percibir en Pedro la actitud, la manera de hablar, y ese era el espíritu que estaba dentro, que lo hacía igual a su Señor. Y eso es lo que está dentro de nosotros. Es esa semilla que aunque caigamos, el Espíritu Santo va a traer a nuestra memoria ese recordatorio de quiénes somos, de que nuestro corazón una vez eligió y tomó la decisión de seguir a Cristo. En estos juegos de miradas podemos ver que aún puede estar representada nuestras propias vidas. Cuando estamos frente a la muerte misma, al final, sin saber hacia dónde dirigirnos, sin saber a quién clamar o a quién buscar, si buscar a este Señor o dejarnos caer en la desesperanza, y finalmente ver qué es lo que sucede. El orgullo, el creernos autosuficientes, la soberbia, todas estas cosas nos hacen centrar en nuestros problemas y no nos dejan mirar, no nos dejan buscar la mirada de nuestro Señor. Este Señor que dirigió esa mirada de misericordia a aquel ladrón arrepentido, que no pasó por discipulado, no pasó por el bautismo, no hizo curso de teología, y en ese mismo instante fue al paraíso junto con el Señor. Buscar al Señor es acercarnos, es buscar aún a través de su mirada poder ver más allá. ¿Más allá de qué? De nuestro ego, de nuestra situación, de nuestros problemas. Más allá de todo lo que nos rodea material, es poder ver a través de su mirada lo que el Señor puede ver. Seguramente que lo que nos está pasando hoy, para el Señor, esto ya es pasado. Tenemos que seguir avanzando, creyendo con confianza, renovando las fuerzas en el Espíritu Santo. En el fondo todos tenemos estos dos personajes, como una carita feliz y una triste o enojada. Están ahí en contraposición, son opuestas. Estas dos leyes que hablaba el apóstol. De nosotros depende donde fijemos la mirada. Si fijamos la mirada hacia el Salvador o si rechazamos y le damos la espalda. Pero hoy mismo podemos estar con el Señor, viviendo con Él, compartiendo con Él nuestra vida, lo bueno, lo malo, compartiendo con el Señor nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras dudas, nuestras debilidades. Hoy mismo podemos estar con el Señor. No hay que dejar pasar el tiempo, no hay que esperar hasta lo último. No es cuando vengas, no es cuando comience a ver esas señales definitivas, sino que el tiempo es hoy. Amén. Amén. Dimas, Gestas, dije Pedro, y quiero sumar un ejemplo más, que es el de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Mientras que aquellos religiosos y legalistas traían a aquella mujer enfrente del Señor Jesucristo, él se encontraba haciendo algo curioso. Dice que él estaba escribiendo en la tierra con sus dedos. ¿Alguna vez se preguntaron, tuvieron curiosidad de saber qué era lo que escribía? Vamos a develar hoy ese misterio. Jesús escribía en la tierra cuando esta mujer es traída con el objetivo de hacer trastabillar al Señor, tentarlo, dice la palabra. La trajeron a ella sola, sin la persona con la que estaba cometiendo el pecado. De manera que cualquier juicio emitido
iba a ser ilegal, porque basados en el legalismo del Antiguo Testamento, en la ley enseñada por Moisés, debían de estar los dos para ser enjuiciados y juzgados. Entonces la traen a ella, pero ¿dónde estaba el coautor de los hechos? Ahí estaba presentándose delante del Señor. Como siempre les digo que es importante escudriñar la palabra, y para entender un versículo no podemos extraerlo y simplemente hablar de ese verso que estamos leyendo, sino que para comprenderlo tenemos que ver el contexto, ¿sí? Esta es un principio de la hermenéutica. Para poder entenderlo tengo que ir al contexto, tengo que ver lo anterior y lo posterior. De modo que en el capítulo anterior vamos a ver con claridad y a descubrir qué era lo que el Señor había estado escribiendo en ese piso. Este episodio sucedió, según nos narra la Biblia, cuando en tiempos de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que también la Biblia la llama Sucot o cabañas, o también es la fiesta de las aguas. Entonces, en medio de esta celebración llevada a cabo en el templo, había gente, multitudes, ¿sí?, que iban hasta el pozo llamado de Siloam y buscaban entonces el agua y la llevaban, ¿sí?, en esos cántaros hasta el lugar en el templo donde iba a ser libada o derramada. En medio de ese contexto, el Señor pronuncia una frase muy importante y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. En contraposición a lo que estaba sucediendo en ese lugar, predicando como el verdadero Hijo de Dios y diciendo: yo soy la fuente de agua viva. Lo que ustedes están haciendo es un rito sin sentido y religioso, porque no hay un verdadero corazón arrepentido buscándole a Dios. Mientras la gente estaba distraída en medio de esta fiesta que era de regocijo, donde pasaban danzando, cantando, había música y celebración, iban con sus cántaros de agua hasta el lugar en el templo de Jerusalén y lo derramaban. El Señor decía: pero el que tenga sed, venga a mí y beba, yo le daré el agua viva, jamás volverán a tenerse. En medio de esta situación es que traen a la mujer adúltera, acusándola y preguntándole al maestro qué era lo que debían de hacer, porque supuestamente, según la ley, debía de morir apedreada, pero no solo ella, sino el coautor de los hechos también. Y ahí donde el Señor estaba muy entretenido, dice, escribiendo en el piso. Y tanto le insistieron que, bueno, se levantó, se incorporó para escuchar lo que le decían, pero volvió con su dedo a la tierra. Y le volvieron a hablar y entonces el Señor de nuevo se reincorporó. Y sabemos lo que sucedió, porque dijo: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Cuando Él termina de incorporarse, la multitud había desaparecido y el Señor perdonó los pecados de aquella mujer, pero le dijo: no lo hagas. No hay quien te condene, ni yo tampoco, le dijo el Señor. Ahora, hablando de las aguas y las aguas vivas que representan nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que el Señor estaba escribiendo allí en la tierra? La palabra de Dios es el agua que viene a nuestras vidas y nos limpia. ¿Amén? Amén. La palabra de Dios es agua viva. La palabra de verdad es el Logos, porque el Logos es Cristo. Porque Cristo es el Verbo y es la expresión de Dios viviente. ¿Amén? De modo que la palabra viene a nuestras vidas y nos lava, dice en Efesios 5,
El Señor nos santifica y nos purifica por el lavamiento del agua y por medio de la palabra, confirmando que la palabra es el agua, la palabra. En Tito 3:5 dice que nos lavó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo más interesante, lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías 17:13. Todos los que te dejan, dice el profeta, serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová el manantial de aguas vivas. Esto también demuestra que habrá una separación, que habrá una división entre los salvos y los condenados y los apartados, entre los tomados y los dejados. De manera que lo que el Señor estaba escribiendo, o eran los nombres uno por uno, o era este versículo que decía que los apartados serían escritos en el polvo, en la tierra. Dice aún Jeremías 2:13 y 17:13, mi pueblo ha cometido dos males, me han olvidado a mí, la fuente de agua viva, y se han cavado cisternas rotas que no pueden mantener el agua. Palabras que confirman la veracidad de lo que el Señor estaba escribiendo en aquel día, habiendo dicho, el que tiene sed venga a mí y beba, porque soy la fuente de agua viva. Mas muchos prefirieron una cisterna de agua estancada al agua purificadora que puede darnos nuestro Señor, que fluye del trono de Dios. Esto, si uno reflexiona y concluye, nos muestra claramente, por un lado, que una misma situación nos puede acercar o alejar de Dios, pero que también Dios un día va a venir por los suyos y los va a tomar y los va a separar, y a la diestra los va a poner a los justos, y que por otro lado quedarán aquellos que decidieron rechazarlo, aquellos que decidieron desviar la mirada de los ojos del Salvador. Dos tipos de personas con dos corazones distintos. Una sola decisión, una sola vida tenemos. Una sola posibilidad, una misma realidad, una sola. Como también Lázaro y el rico. Porque la decisión es hoy. El Señor dijo es hoy. Tiempo presente. Porque después no habrá oportunidades. La decisión es irrevocable, es irreversible, es determinante para nuestras vidas. Y es lo que nos va a llevar a una eternidad con el Señor o en el mismo infierno. Amén. Amén. Bendito Señor, creo que ha sido muy claro que esta palabra nos tiene que llevar a reflexionar en qué situación está nuestro propio corazón. Y en los momentos de dificultad, a recordar, poner la fe, girar esa mirada hacia los ojos de nuestro Salvador y Redentor. A que si hasta aquí hemos girado nuestro rostro y le hemos sido indiferentes y lo hemos rechazado en alguna situación de nuestra vida, estamos todavía a tiempo de decidir buscar su mirada. Esa mirada de perdón que nos limpia y que nos lava. De buscar, estamos a tiempo de buscar
en la palabra de Dios las respuestas a nuestras vidas, a permanecer firmes en la fe, a no apostatar, a no caer, porque el Señor no haga lo que queremos en el tiempo que estamos esperando. Porque ahí es donde flaqueamos y empezamos